plenas temperaturas récord. Se han batido varias en todo el país. En este momento, aquí donde estoy, no hay ni una nube, cielos totalmente despejados. Y lo que me preocupa mucho como ciudadano es que la gran mayoría de ciudades, y en este caso las nuevas alcaldías, siento que no se están preparando y adaptando al cambio climático. Es decir, no importa ya si es provocado o no por el ser humano, si existe o no ese concepto. Me parece que eso es lo de menos, como cuando tú tienes unos datos que te establecen que la temperatura va a aumentar. O sea, si tú tienes unos datos que te dicen que se han roto récords en el país, que hay un deshielo, tienes evidencia suficiente para que en tu ciudad las obras y cada uno de los proyectos que se hagan en el tema de salud, de educación, trabajo, empleo, economía, sean adaptadas cada una de estos procesos al cambio climático. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, desincentivar el uso del vehículo automotor, permitir la ampliación de andenes, muchísima más arborización, muros verdes, uso de energía alternativa como paneles solares, alternativas diferentes, por ejemplo, a el tema de aire acondicionado, tanto en viviendas como en edificios públicos. Cuando hablamos de aire acondicionado es, por ejemplo, viviendas que sean también adaptadas al clima, que permitan pues la aireación, entre otros elementos que me parecen fundamentales pues, y que van inherentes a todo esto, que en este momento se me escapan. Entonces nada, sumamente grave realmente el tema de lo que está pasando en este momento aquí en Colombia, que es donde me encuentro. Pero eso no solamente aquí, o sea, eso también ocurre en Europa, frente a fenómenos de sequía que se agudizan muchísimo más. Entonces, voy a dar un ejemplo. Tanto ciudades que yo he vivido como en el Valle del Cauca, más que todo, no hay proyectos realmente de adaptación al cambio climático, por ejemplo en la zona urbana. Entonces eso me preocupa muchísimo, o sea, me preocupa mucho, lo pienso muchísimo, porque en este caso la CBC, y si es posible que la puedan, en este caso aquí, etiquetar, pero no hay un proyecto como tal que avance en ese sentido. Por ejemplo, de crear diferentes barreras verdes a través de vegetación, mejorando espacios públicos y transformando diferentes avenidas y calles de las ciudades como para esa adaptación. Te voy a dar un ejemplo, o sea, hoy en día todavía se siguen construyendo vías para los vehículos automotores y los vehículos automotores aumentan muchísimo más la temperatura por el tema pues obviamente de los gases, no hablar del tema del espacio que ocupan, y en este caso pues mencionar que si yo sigo construyendo ese tipo de infraestructura, en una infraestructura peatonal y para, por ejemplo, transporte alternativo, pues voy a tener los mismos resultados. Mucho tráfico, calor, estrés, accidentes, muertes y también un problema grave de salud, por obviamente las emisiones que se van generando. Y no hablar ni siquiera del tema de residuos plásticos, que son, digamos, uno de los más graves, pero bueno, hablar de otro tipo de residuos orgánicos, residuos de otro tipo, de cualquier tipo. Y nada, o sea, sumamente exigente lo que hoy tenemos hoy en día, un gran reto, pero sí me preocupa mucho que cualquier tipo de proyecto que yo he evidenciado no va enfocado al cambio climático, pero más que todo a la adaptación al cambio climático. Vuelvo y repito para finalizar este video, no se trata de hablar de si existió o no, sino que se trata de adaptarnos a los cambios que la Tierra nos está presentando en este momento, sea provocado por nosotros o no. Adaptarnos desde nuevas estructuras, nuevos elementos en la ciudad que permitan ello, esa adaptación y ese cambio. Que vos salgas de tu casa y esa temperatura que vos estás experimentando de sensación térmica de 35 la podemos bajar o la podemos descender pues a 33 por lo menos, pues
pero eso ayuda un montón. O sea, entonces nada, adaptación al cambio climático me parece que es fundamental en todos y cada uno de los proyectos que se realicen. Salud, educación, ciencia, tecnología, fundamental.